Las elecciones abren puertas en la actualidad y un ejemplo claro es la selección de Nicaragua. La pequeña Nicaragua, futbolísticamente hablando, ya cuenta en el espectro internacional. ¿Por qué decimos esto? Porque de otra manera no hubiera llegado Marco Antonio el Fantasma Figueroa al Comunicaciones de Guatemala, al equipo más importante de Guatemala, que por cierto fue su primer equipo como entrenador. Un entrenador como es Marco Antonio Figueroa, que no ha descollado de manera extraordinaria en ninguno de los equipos en que ha estado. Ha pasado por varios equipos en Chile, ha pasado por incluso por el América de México, ha estado con Morelias, ha estado en el Cobreloa de Chile en 3 oportunidades, ha estado con O'Higgins y así otros equipos de incluso la segunda categoría de México, para ponerlo bien claro. Y Marco Antonio Figueroa no ha sido el entrenador más constante que usted pueda imaginarse. Así como jugador logró muchas cosas, siendo el máximo anotador histórico de Monarcas Morelia. En el banquillo a Marco Antonio Figueroa, hoy de 63 años, no le ha ido del todo bien. Sin embargo, va a tener una oportunidad de oro. Sale de la selección de Nicaragua y va al Comunicaciones. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que llega a un Comunicaciones que quedó de último en el torneo de apertura de la Liga Nacional de Guatemala. Es cierto, pero las oportunidades se dan en contextos difíciles. No siempre te llaman cuando todo está en orden, no siempre te llaman cuando solo hay flores, sino que te llaman cuando hay espinas. Y en este caso le están entregando a Marco Antonio el Fantasma Figueroa un efecto muy complicado. Le están entregando una brasa caliente, muy caliente, al frente del Comunicaciones, que es un equipo que siempre, como los grandes equipos en el área, está obligado a ganar. No se puede dar el lujo de ninguna manera el Comunicaciones de quedar de último. Nunca, por más que haya ajustes directivos, por más que estén en un proceso de cambio, no se pueden dar ese lujo. Y a este equipo al que llega Marco Antonio Figueroa. Pero lo queremos enfocar desde el punto de vista de la importancia que vienen teniendo las selecciones. Las selecciones cuentan, las selecciones proyectan, las selecciones hacen diferencia en el fútbol actual. Y aunque Panamá, por ejemplo, haya ganado mucho, eso hace diferencia en cuanto a la oportunidad que vaya a tener Christensen en un futuro después del Mundial. Pero en el caso nicaragüense, que tuvo una situación complicada, el Fantasma Figueroa, porque dirigió 41 partidos, ganó 16, empató 7 y perdió 18 para un rendimiento del 44.71%. No llegó ni siquiera al 50%, no es un buen rendimiento, pero claro, hay que entender que es una selección en crecimiento, en formación, que es un fútbol, si se quiere, joven, y tampoco se le podía exigir demasiado. En términos generales, se acepta que Marco Antonio Figueroa lo hizo bien, sobre todo en esta etapa final rumbo al Mundial. ¿Por qué? Porque le sacó un punto muy valioso a Costa Rica en el Estadio Nacional de Managua, y en ese mismo estadio le ganó a Honduras. Que Nicaragua le haya ganado a Honduras, le haya impedido ir al Mundial y le haya demostrado que a pesar de las limitaciones tiene calidad para salir adelante en un juego de esta magnitud, creo que le abrió las puertas, en este caso del Comunicaciones, a Marco Antonio Figueroa. Porque esto tuvo una trascendencia importante. Hoy las selecciones no tienen que ser campeonas del mundo. Hoy las selecciones, si saben ubicarse, si saben jugar su papel con la apertura de 48 clasificados a un mundial, esto ha cambiado por completo el mapa y las percepciones que se tienen. Y ojo que para el mundial del 2030 podrían ser 64 selecciones. Es una idea que tiene Gianni Infantino. Ustedes me dirán que Infantino está un poco desmesurado, que se le va un poco la imaginación, pero no es que se le va la imaginación ni es que está desmesurado, es que Infantino es un hombre político por excelencia y sabe que entre más contentas estén las elecciones, pues asegurará los votos necesarios para mantenerse al frente de la FIFA los años que quiera.
Y estar al frente de la FIFA es tener una condición excepcional de privilegio, es como una realeza, es una realeza, es la realeza del fútbol. Si lo contaba en una oportunidad un dirigente costarricense que decía que, bueno, los llegaban a recoger en limusinas, hoteles 5 estrellas, los mayores lujos, las mayores facilidades, y que eso él solamente lo podía asociar con la realeza. Me reservo el nombre del dirigente, aunque lo dijo públicamente, pero por respeto a él, pero así es. Entonces, Infantino, con el afán de tener contentas a las selecciones, está tratando de ampliar y ampliar y ampliar. Ya vemos este mundial que se avecina 2026 con un total de 48 selecciones. En ese contexto, si las selecciones saben proyectarse, por ejemplo, la nicaragüense, que es una selección con sus limitaciones, pequeña, que nunca ha estado en un mundial, que hasta ahora pudo avanzar bastante bien en esta última fase de lo que fue la clasificación, aunque haya quedado cuarta en su grupo, pero es que clasificó Haití, luego quedó Honduras con 9 puntos, y luego vino Costa Rica con una participación desastrosa con 7, y al final Nicaragua. Pero en términos generales, entendiendo el contexto, entendiendo los recursos, entendiendo la experiencia, Nicaragua no lo hizo del todo mal, y esto es la fuerza que hoy se está expresando con el anuncio que hiciera el 31 de diciembre, en el último día del 2025, el equipo de comunicaciones, de que contrató a Marco Antonio el Fantasma Figueroa para que se haga cargo de este equipo que no caminó en el Apertura y que tendrá que hacerlo en el Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, que comenzará el 21 de enero. Acordémonos que el 17 Guatemala jugará contra Canadá. Voy a hacer un pequeño apartado aquí. Qué importante lo que decidió Guatemala al darle continuidad a Tena, Luis Fernando Tena, porque esto da seguridad, esto da seriedad, y ya vemos cómo una selección como la canadiense busca de sparring a la guatemalteca, que aspira a clasificarse al Mundial 2030. Ustedes me dirán, pero es que está muy lejos, no ha empezado siquiera el 2026 y ya en Guatemala están haciendo esfuerzos, cábalas y demás para ver si van a su primer mundial. Bueno, ese es el camino. Ese es el camino, aceptar la derrota. En este caso no llegaron, fue Panamá el que ganó en su grupo. Tampoco pudieron arribar a lo que fue el repechaje que se disputará en marzo. Así que en Guatemala lo están haciendo bien. Y dentro de todo ese contexto, el equipo más ganador de Guatemala, el equipo más importante de Guatemala, con un número de 32 torneos nacionales ganados, y que tiene una gran presencia en Centroamérica, que en una oportunidad tuvo muchísimos costarricenses como Ronald González, como el mismo Rolando Fonseca, como Mauricio Solís, jugadores que pasaron por el Comunicaciones de Guatemala cuando estuvo Roberto Arzú, y fue una época muy buena para Comunicaciones, que al igual que Saprissa es el único equipo de Centroamérica que ha ganado un campeonato, es decir, que ha ganado 6 torneos de manera consecutiva. Esto es un hito muy difícil de obtener. En el caso de Saprissa, la diferencia es que lo hizo en torneos largos y no así en el caso del Comunicaciones. Pero a Comunicaciones llega Marco Antonio el Fantasma Figueroa, que hay que decir también, oiga, con ese apodo, el Fantasma, cualquiera llega a Hollywood. Es que es muy poderoso. O sea, es muy poderoso decir y presentar no a Marco Antonio Figueroa, porque está bien, sí, suena bien, pero si usted a eso le agrega que está presentando a Marco Antonio el Fantasma Figueroa, eso tiene una potencia comunicativa, tiene una potencia de interrelación, de creación de identidad, de cercanía, y eso lo sabe explotar muy bien el Fantasma. Porque el Fantasma, aparte de ser un entrenador que es bueno, sí, es un buen entrenador, no es excepcional, fue mejor jugador que entrenador, que eso quede claro, pero no lo hizo mal en Nicaragua. Pero claro, el Fantasma sabe sacarle provecho a ese sobrenombre, a ese apodo, como decimos desde Costa Rica, y además es un hombre que a la táctica y a la estrategia propiamente en campo, propiamente en la cancha, le agrega el verbo,
el verbo fuera de la cancha. Y aquí saca ventaja, mucha ventaja, Marco Antonio Figueroa. Acordémonos de aquella polémica que quiso crear con Keylor Navas, diciendo que ya Keylor estaba viejo, que era mejor su portero, que él confiaba más en su arquero de la selección nacional y que no lo cambiaba por nada, no cambiaba a su portero por las 3 Champions de Keylor, por su participación en el Real Madrid y demás. Y hizo aquel polvorín. Era simplemente un juego verbal. Luego incluso hasta le hizo un guiño a Keylor Navas, el fantasma Figueroa, como diciéndole, me tenés que entender, tenía que defender a mi equipo, tenía que generar polémica por algún lado para distraer ciertos elementos y que esto pudiera incluso distraer a Costa Rica. Bueno, a esas cosas juega el fantasma Figueroa, que dijo en una conferencia de prensa tras el partido que perdió ante Honduras, que le iban a hacer la vida imposible a Honduras, que ellos iban a hacer hasta lo impensable por ser un obstáculo para que Honduras no llegara al Mundial. Y todo el mundo dijo, una vez más, demasiado verbo, muchas palabras, es que el fantasma se le va la mano cuando se sienta frente a los periodistas, en las conferencias de prensa el hombre se transforma, le gusta lanzar dardos, le gusta generar polémica, le gusta el buen verbo. Y resulta que llega el partido y Nicaragua se impone a Honduras 2-0. Increíble, nadie lo esperaba. Y esa derrota de Honduras se constituyó en una losa. O, por el contrario, la victoria le dio a Nicaragua alas, le dio luces, le dio una condición que rara vez había experimentado el equipo nicaragüense en una eliminatoria, que no le alcanzó, que al final quedó de último, pero hay que aceptar que terminó siendo protagonista de alguna manera, es decir, no arriba en el podium, no marcando las diferencias en el grupo, pero ojo a esto, que esos 3 puntos que Nicaragua le quitó a Honduras y ese punto que Nicaragua le arrebató a Costa Rica fue un dolor inmenso para el fútbol costarricense, fue una espina que todavía le duele a este fútbol, porque primero que nadie esperaba ese empate y segundo que en la matemática del grupo de Honduras, de Haití, de Costa Rica y de Nicaragua, en la matemática eso fue una piedra en el camino, ese empate fue una piedra en el camino y acordémonos que Nicaragua en ese partido obtuvo el empate y estuvo cerca incluso de la victoria, obtuvo el empate con 10 jugadores. Sí, la Nicaragua, hay Nicaragua nicaragüita, como decía Carlos Mejía Godoy, esa nicaragüita fue la que le empató, fue capaz de empatarle a la Costa Rica 6 veces mundialista mayor en su casa, en Managua, y le arrebató 2 puntos. Aquí era más importante lo que quitaba que lo que ganaba la propia Nicaragua, que todos sabíamos que no iba a llegar. Pero ese recorrido del fantasma Figueroa, que luego se mezcló en una polémica con sus propios jugadores, a su portero titular, después de aquel partido asiago del 4-1 en que Costa Rica derrotó fácilmente a Nicaragua en Estadio Nacional y que su portero estuvo fatal. No solo lo terminó sacando, sino que terminó hablando incluso en una conferencia de prensa donde la gente dijo, el aficionado centroamericano dijo, se le fue la mano un poco a Marco Antonio el fantasma Figueroa porque no debió echarle toda la culpa al portero, sino que él era el gran responsable porque él era el primero que lo alineaba. Bueno, pero eso es el fantasma Figueroa. Y con ese bagaje, con esas polémicas, con esa forma de ser siempre acucioso en los medios, así llegará al Comunicaciones de Guatemala. Un equipo grande en Centroamérica, un equipo que viene de ser una temporada deplorable, una temporada en la que Iván Franco Sopegno, que estuvo por 7ª vez, si no me equivoco, sí, exactamente, por 7ª vez en el banquillo de los Cremas, llamado a emergencia, un hombre que conocía la casa, que ha triunfado ahí, que conoce a las mismas maravillas
el equipo de los Cremas del Comunicaciones y tampoco fue capaz de sacarlo de esa crisis futbolística en que cayó en el torneo de apertura que concluyó en el mes de diciembre en Guatemala. Y entonces llaman a un entrenador que estaba deseoso de seguir en el área centroamericana. Le gustó al Fantasma dirigir en Centroamérica. Y eso lo decimos porque también le hizo muchos guiños a los equipos costarricenses, a donde le gustaría o le hubiera gustado entrenar. Pero le abren una puerta grande, porque el Comunicaciones es un equipo grande, junto con Olimpia, junto con Municipal, que es su archirrival en casa, pero Olimpia en Honduras, la Liga en Centroamérica, Saprissa en Centroamérica, son equipos que han tenido una gran trayectoria, tanto en el ámbito estrictamente de su campeonato como en el área, y de esta manera el Comunicaciones aspira a retomar su liderazgo futbolístico, no solo en Guatemala, sino mejorar su participación en futuros torneos de la Copa Centroamericana y la posibilidad de acceder a la Champions Cup de esta área. ¿Por qué? Porque estos torneos se han vuelto muy importantes, tanto desde el punto de vista de exposición de jugadores como de los ingresos económicos. Ya no es aquella Copa Centroamericana que dejaba pérdidas a los equipos al desplazarse a los diferentes países. No, ahora es una copa donde, por ejemplo, Liga Deportiva Alajuelense, que la ha ganado de forma consecutiva en 3 oportunidades, ha sumado casi 3 millones de dólares en esos 3 torneos. Y 3 millones de dólares para las finanzas de un club en Centroamérica es plata. Para un equipo mexicano, pecata minuta, es muy poco. Pero para un equipo centroamericano, sí es plata. Y a eso llega Marco Antonio Figueroa al Comunicaciones, a devolverle la confianza, a devolverle la grandeza, lo cual está por verse. No solo porque no es fácil sacar a un equipo que está en el pozo, y menos un equipo grande, sino porque el Fantasma Figueroa tiene sus métodos, tiene sus formas de ser, y aunque tuvo una gran trayectoria como futbolista y ya tiene su rato, desde el 2001 es entrenador, se ha paseado por México, por Chile, por el mismo Comunicaciones, y no ha tenido grandísimos resultados. Está llamado entonces a hacer una buena performance con el Comunicaciones. Ahora, ustedes me dirán, pero no solo se puede medir un técnico por resultados, eso es verdad, pero los resultados siempre son importantes. Siempre que usted le agregue un torneo X a un entrenador, eso ayuda. Y claro, si es capaz de sacar jugadores, de darle oportunidad a la cantera, de mejorar a los propios jugadores ya formados, eso tiene que ver mucho con la calidad de un entrenador. Pero eh, vamos a ver si Marco Antonio Figueroa no cae en provocaciones o no la genera él mismo y logra abrirse paso en un Comunicaciones que, reitero, está urgido de revocar la situación de la apertura donde fue último. Impensable, impensable. Es como pensar que Olimpia termine de último, Saprissa termine de último, la Liga termine de último, en el caso de estos países, o que el Diriangén o que el Estelí terminen de últimos en su propio torneo. Insisto y resumo. Hoy las selecciones tienen otra connotación, no importa que sean selecciones pequeñas como el caso de Nicaragua, hoy las selecciones promueven entrenadores, promueven jugadores, y es el ejemplo mayor lo que está sucediendo con Marco Antonio el Fantasma Figueroa, que pasa de la selección de Nicaragua luego de 3 años al Comunicaciones con un desafío enorme: sacar al equipo de la oscuridad en que se encuentra. Esto es Team Morita, yo soy José Eduardo Mora. Este canal está creciendo, así que si le gustó este video, dele me gusta, compártalo y, muy importante, suscríbase a nuestro canal, porque para este enero, para mediados de enero, les traemos una gran sorpresa. Vamos a generar contenido que sabemos que le va a interesar mucho a usted, que usted nos va a acompañar, ya sea desde México, ya sea desde Panamá, ya sea desde Honduras, desde Nicaragua, desde donde emitimos, que es Costa Rica, y incluso
podría ser que usted nos esté viendo y las estadísticas así lo están certificando en nuestro canal, que nos están viendo un importante público latino en Estados Unidos. Así que también un día vamos a hacer en un día no muy lejano, vamos a hacer un análisis de la presencia de jugadores centroamericanos en la MLS y si ese mercado se está conquistando, se está reconquistando o más bien se ha perdido en relación con la presencia de jugadores de América Latina, de países como Uruguay y Argentina. Esto es Team Morita. Quédese con nosotros. Le reitero, comparta este video si le gustó. Suscríbase al canal porque eso nos va a ayudar montones para seguir generando contenido y sobre todo para compartir, porque el fútbol es para compartir y este fútbol de CONCACAF, este fútbol de Centroamérica y un poquito más allá, porque de vez en cuando vamos también a hacer un que otro análisis del fútbol internacional para poner en contexto cuánto vale nuestro fútbol en relación con mercados de gran impacto. Así que nos vemos en el próximo post aquí en Team Morita.